Leeremos Romanos 9, hermanos. ¿Lo encontramos todos? Yo leo un versículo y ustedes leen el otro. Cuando lo encuentren me dicen amén. Así como la ovejita. Amén. Romanos 9, capítulo. Romanos 9, capítulo 9. 9 del 1 leeremos hasta el 29. Ya, hermanos amados. Dice así en el nombre del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, y no los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de Isaac y otro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así Que no depende del que quiere con misericordia, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y de manera que el quiere tiene misericordia, el que quiere. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que el Dios? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer de pueblo su poder, soportó mucha paciencia preparados para la destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblos míos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra y Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos el entendimiento necesario, conforme a tu Espíritu Santo, quien Él puede convencernos y puede revelarnos tu palabra.
Señor, confiamos en la inspiración de tu Espíritu, confiamos en el entendimiento, en tu inteligencia, confiamos en la mente de Cristo que está en nosotros. Amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Te tributamos a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias, Señor. Amén. En un momento, hermano, el Señor dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. También Pedro habla diciendo que los santos hombres fueron inspirados por Dios para poder escribir las Escrituras. Los santos hombres fueron inspirados por Dios. Y si uno se da cuenta, el único libro que ha permanecido durante todo el tiempo, desde el tiempo pasado, tiempo presente y al futuro, será la Escritura, la Biblia, la palabra. Entonces esta palabra es nuestro alimento, es lo que comemos, para que nuestro espíritu o el hombre interior que está dentro se fortalezca y se ponga robusto, así cortito adentro, así, ¿ah? Que tenga fuerza, que tenga vitalidad. Por lo tanto hay que comer. Como un día un profeta dice que se comió las hojas, se comió las letras, se comió el libro. Entonces, hermano, vamos a ver hoy día la soberanía de Dios, como estuvimos hablando un poco acerca del el día viernes. Voy a leer Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, para que de ahí vayamos y lleguemos de nuevo a Romanos, que es nuestra... Hebreos capítulo 13, el versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en este texto 21 está la esencia, hermano, de lo que nos pasa a nosotros, o de lo que nos pasará a nosotros siempre. La Escritura aquí menciona que Él nos hará aptos. Significa que nosotros no podremos ser aptos solos, sino que Él nos hará aptos. Es como decir, yo nunca seré un pescador si Luis no me enseña, si Luis no me instruye cómo matar, cómo destruir un congrio, cómo agarrar un cocinero. Yo quiero cocinar rico, tengo que ir a donde mi hermano y decirle: hermano, él va a tener que hacerme apto a mí, hermano, para poder yo ser un buen cocinero, o también un buen vigilante. Tendría que estar al lado de mi hermano, ahí con una pistola de palo por último, al ladito, así todo el movimiento que él hace tengo que aprenderlo, todo lo que él hace. A la final él termina haciendo toda la pega. Pero dice que él, o la persona que está con nosotros, él nos hace aptos. Eso dando a entender que el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer aptos, amén, para hacer una buena obra. Y cuando hacemos una buena obra, nos damos cuenta que esa buena obra no es nuestra, sino que la ejecutó ese que nos acompaña, el Consolador. Esa pequeña obra, o esa gran obra, esa buena obra. Y dice, para que hagáis su voluntad. Y diga, Dios nos hace apto para hacer su voluntad. Porque nosotros por sí mismos no podríamos hacer la voluntad de Dios. No hay posibilidad de que un hombre que no tenga al Señor haga la voluntad de Dios. Es imposible. Porque, hermano, nuestros pensamientos son enemistad con Dios. Nuestros pensamientos son malos muchas veces. Pensamos mal. A veces codiciamos, a veces mentimos, a veces hacemos cualquier cosa en un momento. El Señor nos pilla en un momento dado. Nos pilla. Y o se nos salió un disparate. No lo sabemos en un momento dado. Entonces, nuestros pensamientos no concuerdan con los pensamientos de Dios. Los de Dios son más altos que los cielos. Entonces, por lo tanto, necesitamos ser aptos para hacer su bendita voluntad. Y el Espíritu Santo nos hace aptos para eso. Y dice, haciendo Él en vosotros. Vuelve a decir, haciendo Él en vosotros. Ya, si ese Él no estuviera,
no haríamos nada. Seríamos perversos, seríamos desobedientes, no habría posibilidad. Lo que es agradable delante de Él, es como decir, Él se mete a nosotros, vive entre nosotros y hace lo que le agrada a Él mismo. Amén. Pero lo hace por medio de nosotros. Nosotros somos como el instrumento. Como el guante. Claro, el instrumento. Y Él hace todo en nosotros para la propia gloria del mismo. Por eso que nosotros los hombres no tenemos gloria acá en este mundo. Y no debemos llevar la gloria. Porque toda la gloria es de Él. Amén. Todo lo que sucede en la vida espiritual en nosotros es porque Él la produce, hermano. Él la ejecuta. Él la revela. Él da el entendimiento. Él da la inteligencia. Da la fuerza. Da todo lo necesario para que hagamos su voluntad y nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que Dios mismo haciendo su voluntad en medio de nosotros. Dice, habitaré en medio de vosotros. Y también dice la Escritura que cuando Él venga, se tomará a sí mismo. No se llevará a Luis ni media, sino que se tomará a sí mismo. La nueva criatura, cuando el hermano compartía la otra vez acerca de la naturaleza divina, que también vamos a tocar. Cuando Pedro dice, vosotros por causa de las promesas, sois participantes de la naturaleza divina. Una naturaleza que vino del cielo. ¿Ya? Y nosotros somos participantes de esta naturaleza y cuando tenemos que hacer algo, echamos mano a esa naturaleza, a una vida nueva que está dentro de nosotros, al nuevo hombre creado según Dios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que por nosotros mismos no tenemos posibilidad de nada. Hay que partir de eso. Y cuando nosotros reconocemos que en nosotros no hay posibilidades de seguir al Señor, de obedecer al Señor, de hacer su voluntad, entonces ahí Dios hace su obra en nosotros. Es como decir, cuando nos rendimos, cuando decimos, yo no puedo, Señor, pero si tú puedes, entonces ahí se produce el milagro, hermano, y nos encontramos ejecutando la voluntad de Dios, nos encontramos siendo obedientes, nos encontramos haciendo obras buenas. ¿Por qué? Porque ya no hacemos lo nuestro, sino que dejamos que el Señor haga lo suyo. Como dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya vamos a Juan, hermano, capítulo 5, el Evangelio de Juan. Juan 5, versículo 19. Y el versículo 30 vamos a leer. 2 versículos. Amén. ¿Encontramos? Dice así, hermano. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y el 30, ¿qué dice? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces aquí vemos a Jesús no haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad de aquel que lo había enviado, el Padre. Entonces, nosotros somos imitadores de Jesús y seguimos a Jesús. Entonces, también nosotros tenemos que lograr no hacer nuestra voluntad, sino que se ejecute la voluntad que el Señor ha puesto en nuestra vida. Si Jesús tuvo la vida de decir, yo no juzgo por mí mismo, yo no hablo por mí mismo, imagínense. Pero Señor, si tú eres Dios, tú eres el Señor, ¿por qué? No, porque yo hago la voluntad de mi Padre. Entonces, ese es un principio nuestro, hermano. Por eso que nosotros tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros y podemos echar mano cuando el hermano compartía. Hay que añadir a la virtud, hay que añadir a esto, dominio propio. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros una fuente, hermano, una fuente de vida que produce dominio propio, que produce paciencia, que produce amor, que todo eso lo produce. Está dentro de nosotros esa vida.
Son como almacenes, hermano, almacenes de esa vida abundante que el Señor nos dio a nosotros. Y veamos Juan 14. Y aquí está la parte más clara, hermanos, de todas, lo que la Escritura menciona. 14, versículo 23. ¿Primera de Juan? No, Juan. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 23. Mire lo que dice aquí la Escritura, que es muy importante, hermano. Dice, ¿quién falta? Bueno, Gregorio. Dile no. No, busque. Le esperamos, hermano. Juan. Capítulo 14, dice Jesús el camino al Padre, y ahí busca el versículo 23. 23, Sí. ya, ahí lo encontramos. Ahora léalo usted mismo, hermano. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Mire, aquí está claro, hermano. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están metidos dentro de nosotros. Qué tremendo es esto. Es una realidad que muchas veces nuestros ojos no lo entienden o nuestro entendimiento no llega a lograrlo. Por eso que el Señor dijo: ya no habitaré más en templos hechos por manos humanas, sino que Él vendría a habitar dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Por eso que, hermano, podemos hoy día ser obedientes, podemos hoy día lograr hacer la voluntad de Dios, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu moran en nuestro espíritu, moran en nuestro corazón. Así que, hermano amado, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y para que eso sucediera, hermano, Él tuvo que hacernos primero una nueva criatura. ¿Cierto? Es como llegar a una casa, que vamos a arrendar una casa, hay que arreglarla, hay que limpiarla, hay que pintarla, hay que dejarla, pero nuevecita. El Señor perdonó todas nuestras culpas, todas nuestras diferencias. En la cruz del Calvario lo hizo por nosotros, pagó el precio. Y hoy día nosotros somos una casa donde habita Dios. Amén. Así que, hermano, esa es nuestra gloria, hermano. No tenemos que atravesar los cielos. Nubes y sigas, nubes, más galaxias para llegar al Señor. Lo miramos hacia adentro y Él está dentro de nosotros, hermano. Él quiso venir a morar dentro de nosotros. No sé cómo lo hace. No entiendo cómo se metió. Pero Él está acá, con nosotros y en nosotros. Amén. Por eso que cuando Él venga, dice, Él vendrá y se tomará a sí mismo. No sé cómo tampoco será, no me alcanzo a entender eso, hermano. Pero sabemos que Él mora en nosotros. Y Él hará todo lo que es agradable a Él mismo en medio de nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 2. También leeremos un texto por ahí, hermano. Filipenses capítulo 2. Está al lado de Efesios y al lado de Colosenses. El capítulo 2, el versículo 12. ¿Lo encontraron, hermano? Eso, que suene el ganado. Que suene el ganado. Que sea ganatorio. Filipenses 2:12. El capítulo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Amén. Amén. El cordero viejo ya. El cordero viejo. Y está bien robustito el corderito. Con harta lenita. Amén, hermano. ¿Lo leemos? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire lo que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios es el que produce el querer y
y el querer y el hacer. Las dos cosas. Si tú quieres hacer algo para Dios y quieres hacerlo y ejecutarlo, por sí mismo nunca podríamos hacerlo. Pero si Él lo produce y Él lo quiere, se produce la voluntad de Dios. Amén. Entonces nosotros, por eso que decimos, Señor, como dijo el Señor en un momento, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros tenemos que llegar a ese momento, Señor. Miren, tenemos todas estas cosas que hacer, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, hermanos, vamos a tener victoria. Ya, y ahora vamos a Romanos. Vamos a Romanos. Capítulo 9, otra vez. Y aquí vamos a ver un poco la historia. ¿Por qué Dios es como es? Hay hombres, hermanos, muy inteligentes, hombres muy cultos, hombres que aman a su familia, que son justos. Hay personas así en el mundo, ¿ya? Que tienen buen corazón también. Pero Dios nos llamó a nosotros, a los malos, a los errantes. Como dijo en un momento cuando salió el camino, traigan a los ciegos, a los cojos, a todos, vengan, que se llene mi casa. Porque los que primero llamó no quisieron venir, hablando de Israel. Entonces, hermano, veamos, hermano, aquí, cuando el apóstol habla acerca de la elección de Israel, menciona a Abraham, que Dios eligió a Abraham y que por causa de su descendencia iba a ser bendita todas las naciones. Ahí no estaba incluyendo a nosotros en la salvación, a los gentiles, porque nosotros éramos gentiles y ahora pasamos a ser israelitas o hijos de Dios, lo que queríamos hacer. Entonces, resulta, hermanos, que conocemos la historia que Sara se dio cuenta de que Dios le había prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Qué es lo que hizo Sara? Dijo, vamos a tener herencia, pero yo soy estéril. ¿Cómo va a ser esto? Voy a apurar la voluntad de Dios. Voy a apurar lo que Dios le dijo a Abraham, a mi marido. Y buscó a una sierva. Como yo soy estéril, dijo Sara, como yo no puedo tener el bebé, voy a tomar a mi sierva y se la voy a pasar para que Dios ejecute su voluntad, porque vamos a tener descendencia. Hermano, el gran error de Sara, y así a veces el gran error nuestro, apuramos la voluntad de Dios. Dios nos ha prometido algo. Nos ha prometido darnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tíos. Nos ha prometido varias promesas, hermano. ¿Y nosotros qué hacemos? Apuramos. Y nosotros le ponemos de nuestra cosecha para apurar lo que Dios... Hermano, Dios lo va a ejecutar igual. No tenemos que meter las manos nosotros. Y Sara viene, toma a la sierva y se la da para que Abraham durmiera con ella. Y ahí aparece Ismael, el hijo de la esclava. Y tal vez Sara pensó, o la esclava pensó, bueno, aquí viene la descendencia, porque Dios lo había prometido. Pero Dios vuelve a visitar a Abraham y habla con Sara, le dije, y le dice, tú vas a tener un hijo. Y ahí ya estaba la embarrada, hermano. Se había ejecutado todo ya. Entonces la Escritura menciona que Ismael perseguía a Isaac cuando nació. Lo perseguía. Es como que la carne persiga al espíritu y el espíritu se pone a la carne, una cosa parecida. Entonces vemos esa historia, hermano, y la descendencia viene por Isaac. Después Isaac se casa con Rebeca, ¿cierto? Y ahí aparecen dos. Y la Escritura menciona esto, hermano, que quiero que lo veamos, muy importante. Dice el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno,
de Isaac, pues nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Miren, viene Rebeca y queda embarazada. Los niños todavía no nacen, pero Dios ya había elegido a uno. Amén. Ya había elegido a uno. Había dicho que el mayor serviría al menor. Ya había elegido a Jacob. Y aún en la elección que hizo el Señor, estos niños, estos bebés que estaban no habían hecho ni bien ni mal. No habían hecho ninguna obra mala para que él fuera desechado por Dios, o habrían hecho una obra buena para que, incluso vemos a Jacob haciendo obra de astucia, y Dios lo había elegido ya. ¿Por qué, hermano? Porque no depende, hermano, no depende de nosotros. Depende de aquel que llama. Dios es el que llama. Dios te llamó para salvarte. Entonces, vemos que Dios, Él hace como Él quiere. Hay que partir de ello. Él hace como Él quiere. Si Él quiere salvar a una persona, y en su soberanía, Él lo llama y lo trae. Y si quiere endurecer a un hombre para que no crea, como lo hizo con Faraón, lo hace. ¿Y quién podrá decirle, oye Señor, ¿por qué tú amaste a Jacob y a Esaú lo aborreciste? Podríamos decirle eso. Es como decir, ¿podría el alfarero que diga el vaso, el barro, decirle, oye, hazme como una pailita nomás, pues. Hazme como una pailita con 2 orejitas para que me tomen? Y si el alfarero viene y te hace como un jarrón, podrás decirle tú, no me hagas como el jarrón, hazme como una paila. No, pues hermano, debemos dejarnos que Él haga como nosotros, como Él quiere. Somos de su propiedad. Él nos eligió. Entonces, hermano, vemos aquí que no depende de la obra que yo tenga, o la obra que yo hice, o de las obras que hicieron mis padres, para que Él me haya elegido, sino que Él lo hizo por su propia voluntad. Dios te eligió a ti porque Él quiso, porque Él te amó y te eligió de antes del vientre de tu madre, te eligió para que tú fueras su hijo. Amén. Y eso nadie te lo quitará. Aunque venga todo lo contrario. Por eso que aquí el apóstol dice, bueno, vinieron todos, después él dice, no todos los que vinieron de Abraham son hijos de la promesa. No todos los que vinieron de Isaac, sino, después él sigue hablando, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí hay un atributo, hermano, muy importante. ¿Se acuerdan cuando el Señor eligió a los hombres para ir a trabajar a la viña? ¿Se acuerdan, hermano? Al que fue a las 8 le pagó el mismo salario que el que fue a las 6 de la tarde, el que llegó a tarde. Es como decir, ya yo llego a las 8, llego a las 10 a la reunión. Oye, el Señor me va a querer, me va a pagar más porque llego temprano. Y Marco llega a las 11. Y cuando yo veo que el Señor le tira el mismo salario que a él, que a mí, yo digo, pero Señor, si yo me levanté temprano, dejé todo lo que estaba haciendo por estar aquí y tú le estás... Bueno, ¿y a ti qué? Si yo convení con darle a usted un salario, ¿a ti qué? Lo mismo pasa acá, hermano. Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Por eso que no depende, hermano. Dice, así que dice, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, si Camilo pareciera que no es apto, que Camilo, ¿qué es? Pero si él lo eligió, ¿qué vamos a hacer? ¿Amén? O Marcelo. El Señor lo eligió, hermano. Él lo eligió. Es como si el muerto tan repeluzón y morir. ¿Por qué? Pero si Él me eligió, hermano. Él nos llamó.
podemos soportarnos uno a otro y querernos y amarnos. Porque Él nos eligió. Y si Él no, es cuando el ganadero, el pastor va a traer estas ovejas, una negrita, otra blanca, otras medias así, ¿ah? Unas más rebeldes que otras más tranquilitas. Pero ahí estamos todos, po. Estamos ahí en el redito, po. Gracias, Señor. Entonces dice, así que, hermano, el 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ven? Entonces, ese es un fundamento en los creyentes. Nosotros no dependemos de lo que hacemos, o cuando corremos. Yo veo a Luis, el hermano corre, sale de su pega, se sube a la micro y se viene a estar en comunión con los hermanos. Uy. Yo digo, sí, que el billete le va a pasar el Señor en su salario, va a tener su recompensa, pero no depende de Él, depende de que Dios ha tenido misericordia, hermano. Amén. Depende de que Él ha tenido misericordia, no depende de lo que nosotros hagamos. Por eso que Él se debe llevar toda la gloria. Amén. Gracias, Señor. De manera que de quien tiene misericordia y al que quien quiere endurecer, endurece. Hemos visto en la vida gente muy dura. Muy dura. Son porfiados, pero porfiados, hermano. Uno le dice, mira, ahí hay un hoyo, usted ahí a caer. No, pasa por el hoyo y se cae, hermano. ¿Ya? Y la Escritura dice que muchas veces Dios te interviene también y dice, así como a Faraón le endureció el corazón para mostrar su poder, porque si Faraón no hubiera endurecido el corazón de Dios, lo hubiera dejado salir a la primera, no hubiera muerto el primogénito, no hubieran venido tal vez las plagas, pues, hermano. Pero Dios dice que ahí intervino Él para que endurecer el corazón de Faraón y no soltar al pueblo, y así mostrar el poder de Dios y hacerse notorio en el mundo entero que Dios es el Dios de todo el universo. ¿Amén? Bien, dice, allá acaba, no tiene potestad el alfarero, ya. Y dice el 22, y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Miren, hermano, aquí Él habla de vasos de misericordia y vasos de ira. Y nosotros estamos incluidos en los vasos de misericordia. Amén. En una tienda hay muchos vasos, ya conocemos la historia que le conté del vaso de barro, pero lo importante aquí es que nosotros nos consideramos como vasos de misericordia. Amén. Que sostenemos, que tenemos dentro misericordia. Y cuando tenemos misericordia, no menospreciamos a los otros. Cuando tenemos misericordia, amamos a los otros. Cuando tenemos misericordia, esperamos al otro. Amén. No divulgamos la mala fama, la buena fama que tengan, no. Sino, eso es tener misericordia. Y usted sabe que la misericordia vence contra el juicio. Cuando viene un juicio contra nosotros, y nosotros somos vasos de misericordia, no hay juicio que nos derribe. Al contrario, la misericordia vence contra el juicio. Amén. Igual que el hermano que cantó ese canto, de tu misericordia yo soy testigo. Hermosa alabanza. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, miren, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Aquí nos incluye a nosotros. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, no soy pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí hay un nombre para nosotros. Aquí hay un nombre para nosotros. Amén. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Eso debiera ser nuestro nombre. Serán llamados hijos del Dios viviente. Estos son los hijos del Dios viviente. Ese sería nuestro nombre, hermano. Si tendríamos que algún día ponernos un nombre y decir, hermano, ¿y usted quiénes son? ¿De dónde son? ¿De dónde aparecieron ustedes? Nosotros tenemos que decirle, hermano, nosotros no éramos amados, no éramos del pueblo,
pero ahora somos hijos del Dios viviente, hermano. Aleluya. Esa es nuestra chapa, ese es nuestro nombre. ¿Qué nombre, hermano? Gracias, Señor. Hay que poner ese nombre. Amén, hay que hacerle honor al nombre. Dice, y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermano, esa es nuestra vida. Muchos aún nos menosprecian este pequeño rebañito. Son los rebeldes, son los aquí, son los allá. Pero la realidad nuestra es que somos hijos del Dios vivo. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Y acá después termina diciendo el apóstol Pablo acerca de la décima parte, amén, de que Dios siempre se guardó un remanente, ¿ya? De 100 siempre guardó 10. Así se acuerda cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y Dios podía también haber sacado a otros, pero él sacó a Lot y a sus 2 hijas y a su señora. Su señora miró para atrás, se volvió a atravesar, pero Dios los dirigió a ellos. Es como decir, el remanente. Siempre Dios guardó el remanente, guardó la décima parte. Entonces, nosotros también somos parte de ese remanente, de esa décima parte. Porque si no, dice Isaías, hubiéramos sido igual que Sodoma y Gomorra, hubiéramos sido quemados, destruidos completamente. Pero Dios a ti te incluyó y a mí me incluyó en el remanente, en estos días. Como las vírgenes prudentes. 5 fueron prudentes y las otras se perdieron. Entonces, tenemos que siempre estar incluidos en lo poquito, en aquello que es menos. No os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. No nos preocupemos que seamos una manada pequeña, con tal que seamos ovejas. Con eso es importante. ¿Ah? Que cada vez que respondamos al Señor, respondamos como ovejas. Amén. Gracias, Señor. Ahí escuché. Amén. Escuché bien. Bien, hermano. Entonces, vamos a terminar con Pedro, hermano. Primera de Pedro. El canto que cantamos, el 2.9, dice así. Primera de Pedro, capítulo 12, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Nosotros vivimos, hermanos, por sus misericordias. Amén. Amén. Nadie llega acá porque es capaz, o porque tiene fuerza. Llegamos acá por sus misericordias. Amén. Sus misericordias son todas las mañanas nuevas. Yo no sé de dónde tiene tanta misericordia. El Señor debe tener una galaxia de misericordia. Y todas las mañanas nos envía a nosotros. Marco, Lucrecia, Camilo, Carito y todos hermanos aquí presentes nos envían su misericordia. ¿Por qué? Porque sin ellas no podríamos vivir. No podríamos vivir. Así que, hermanos, hoy día nosotros somos hijos de misericordia. También podemos llamarnos así. Si algún día alguien nos pregunta, ¿y ustedes, hermanos, quién son? Nosotros somos hijos de misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia, hermano. Ese es nuestro nombre también. Somos escogidos, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió, buscó, dijo ya, voy a elegirme al pregorio. Ya va a ser un buen siervo, lo voy a educar, le voy a enseñar, lo voy a llenar del Espíritu y será un buen siervo. Será un pastor nuevo. Gracias, Señor. Un anciano nuevo. Amén. Así que, hermano,
Disfrutemos de la misericordia del Señor, hermano. Amén. Nada hagamos por nosotros mismos. Si el Señor no hizo nada por sí mismo, nada hagamos por nosotros mismos. Amén. Y el Señor nos va a sacar a victoria toda la vida. Amén. Hermano, gracias al Señor por su bendita palabra.